tediosa, pero muy necesaria. Más en estos tiempos de pandemia, donde en la clínica nos hemos visto que han acudido muchos pacientes con sintomatología a raíz de todo el estrés y todo lo que conlleva esta situación. Uno tiene que tener en cuenta cuando habla de ATM, de articulación temporomandibular, que esta no está ajena al resto del organismo. Por eso cuando hablamos de articulación temporomandibular, hablamos del sistema estomatognático en general, donde va a estar en íntima relación con las estructuras óseas, los elementos y componentes neuromusculares, el periodonto, la parte de ligamentos, la parte de oclusión, ¿sí? Fundamental el equilibrio con todos estos elementos que acabo de mencionar. Cuando hay alguna variación en algo de esto que menciono, no va a poder llevar a cabo o cumplir con lo que está capacitado para realizar este sistema estomatognático, que es la deglución, la fonación y la masticación. Por ende, cualquier desequilibrio en estos elementos, estas funciones también se van a ver alteradas. Ustedes habrán visto que en la bibliografía pueden hacer mención a, directamente como lo conocemos, ATM, haciendo referencia a las estructuras óseas que conforman, temporal por un lado, cóndilo-mandibular por el otro, o bien otras ya haciendo referencia o teniendo en mente una idea más englobalizadora, donde habla de un verdadero complejo y sistema articular, teniendo presente que no solo esta articulación temporomandibular depende de esas dos superficies óseas recién mencionadas, sino de todos los elementos que la constituyen y que la rodean, ¿tá? Por eso hay que tener en cuenta de que uno cuando la estudia o cuando la ve o cuando viene un paciente a la clínica, no solo tiene que ver la articulación en sí, tiene que ver la postura del paciente, si tiene alguna alteración a nivel cervical, ni que hablar la parte que a nosotros nos compete, que es la parte de oclusión, si hay alguna pérdida dentaria, de sustancia, una corona más grande y alta de lo que tendría que estar. Todo eso me va a traer a la corta o a la larga algún tipo de complicación a nivel de mi articulación. Y para poder discernir si la articulación funciona como corresponde o no, nosotros tenemos que estudiar su anatomía en estado de salud. Y así, de esa manera, después poder empezar a discernir si funciona bien o si hay algún tipo de alteración. Para esto tenemos que conocer, como cualquier articulación, cuál es su clasificación de acuerdo al movimiento que puede llegar a realizar o según la estructura que la compone. Esta articulación, desde el punto de vista del movimiento, la podemos clasificar como una gínglimo artroidal. Gínglimo porque permite movimientos de rotación y artroideal porque a su vez puede generar ese cóndilo mandibular traslaciones, ¿sí? Y desde el punto de vista estructural decimos que es una diartrosis bicondilia discordante porque son dos superficies completamente desparejas, cóndilo mandibular por un lado, cavidad glenoidea por el otro, y necesitan sí o sí como complemento para poder sacar esa gran diferencia y que se puedan llegar a acoplar sin ningún tipo de problema, un disco interpuesto entre ambas superficies articulares. Chicos, fíjense de silenciar los micrófonos, así no tenemos problemas. Por ende, tengo que empezar a mencionar todos los elementos que conforman esta articulación y vamos a empezar a describir cada uno de estos.
¿Yo los puedo ver? Sí, los puedo ver clínicamente y los puedo ver también con imágenes accesorias desde una simple radiografía panorámica, como la que ustedes están viendo acá, donde yo puedo ver la diferencia que puede llegar a existir entre la anatomía de una articulación derecha con la izquierda. Puedo ver el cóndilo mandibular, el cóndilo del temporal, el espacio existente entre la cavidad glenoidea y el cóndilo mandibular. Ya si quiero ver una imagen con mayor exactitud, puedo pedir una radiografía de ATM exclusivamente, donde van a sacar una con la boca abierta y la boca cerrada, y ahí voy a poder ver la posición, de acuerdo al movimiento que esté desarrollando, del cóndilo dentro de la cavidad glenoide y cómo se desplazan. Siempre con esto voy a ver las estructuras óseas. Si ya quiero ver algo con mayor exactitud, puedo pedir una COMBIN, una tomografía axial computada de esa articulación, y también la puedo ver con la boca abierta y la boca cerrada, es decir, un poco la imagen que vimos recién, pero con mayor nitidez como se puede observar en esta. Y si ya quiero ver estructuras blandas, como por ejemplo el disco articular, ya tengo que pedir una resonancia. Es decir, que esto que estamos hablando no es algo que está flotando en el aire y teórico, no, existe, lo puedo ver, lo puedo palpar, clínicamente puedo evidenciar cuando hay algún tipo de alteración y me puedo valer de estas imágenes complementarias para definir y determinar un plan de tratamiento, recabando toda la información necesaria y poder desarrollar el tratamiento sin ningún tipo de complicaciones. Pero como mencioné recién, primero tengo que saber cuál es la anatomía de esta articulación. Y a nosotros nos interesan dos grandes huesos. Uno, por un lado, el hueso del temporal, la raíz transversa, ¿sí? El cóndilo del temporal, mi cavidad glenoidea. Y por el otro, el cóndilo mandibular. Entonces, la cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea va a estar separada por una cisura o fisura de Glaser que me va a separar una parte articular, que es la anterior, y otra no articular, que es la posterior. Ustedes vean esta imagen y lo pueden hacer ustedes en su casa si quieren. Agarren el cráneo con el que estudiaron anatomía. A ese le someten una luz, ¿sí? Una linterna, la del célula, que quieren, y van a ver que la pared posterior, ¿sí? O la parte posterior de la cisura de Glaser, que prácticamente se continúa con la del conducto auditivo, es muy delgada, es del espesor de una cartulina, muy pequeña. En cambio, la anterior, que es sila articular, anatómicamente está capacitada para poder recibir presiones, cargas, es mucho más rígida, ¿sí? Esto explica muchas veces por qué cuando hay algún tipo de alteración a nivel articular, el paciente refiere que puede llegar a tener dolor de oído, molestias a nivel auditivas, ¿sí? Cuando hay inflamación, esta cercanía anatómica con el conducto auditivo hace que se manifieste en el oído y no en la articulación en sí, ¿tá? Como mencioné antes, en estos días de pandemia, muchos acudieron a la consulta porque fueron al otorrino diciendo que tenían dolor de oído. El otorrino veía que estaba todo bien y lo mandaba al odontólogo porque seguramente estaba bruxando, apretando más de lo habitual y tenía este tipo de sintomatología. Y la otra parte que nos interesa de esa anterior es el cóndilo del temporal, ¿sí? Esa convexidad que acompaña a la concavidad anterior de la cavidad glenoide.
Y su contraparte, el cóndilo mandibular, donde vamos a tener una vertiente anterior, bien convexa, una posterior, que desciende prácticamente en forma recta con el cuello del cóndilo, y una arista que va a separar ambas superficies. Tanto esta arista como la vertiente anterior, la posterior, son las superficies articulares, es decir, las que van a entrar en función cuando mi mandíbula se pone en movimiento, cuando esta articulación se pone en movimiento. Y ambas superficies articulares, tanto la cavidad glenoidea, la parte articular anterior, como la que mencionamos recién del cóndilo mandibular, van a tener una pequeña diferencia estructural comparada con otras articulaciones, donde solo están compuestos por un cartílago hialino. Estas, a su vez, estas dos superficies articulares van a estar revestidas y cubiertas por un tejido conjuntivo y denso. ¿Por qué es este motivo? Este tejido conjuntivo, fibroso y denso, a diferencia del cartílago hialino, no sufre tanto envejecimiento con el paso del tiempo, ¿sí? Es decir, que ¿con el tiempo puede haber deformación estructural? Sí, pero un deterioro que al paciente le va a permitir por lo menos abrir y cerrar la boca y llevar a cabo todas las funciones que mencionamos al comienzo. ¿Está? Entonces, dijimos que entre la cavidad glenoidea y el cóndilo mandibular, necesitábamos de una estructura interpuesta entre ambas superficies, que es el disco articular. Y acá ustedes pueden llegar a leer o escuchar que muchas veces en la bibliografía puede aparecer menisco en lugar de disco. Y hay una pequeña salvedad. El menisco va a estar unida por uno de sus bordes solamente a toda la cápsula que revuelve la articulación. En cambio, el disco articular sí va a estar unido por todos sus bordes, interno, externo, anterior y posterior, a la cápsula, dividiendo de esta manera a la cavidad articular en dos subarticulaciones, una supradiscal y otra infradiscal. ¿Me van siguiendo hasta acá, chicos? Profe, Sí. ¿podría repetir lo de menisco? Porque a mí se me corta un poquito. Bueno, lo que decía recién, la diferencia entre menisco y disco. El disco va a estar unido por todos sus bordes, el interno y el externo, el anterior y el posterior, a la cápsula articular. En cambio, el menisco solamente va a estar unido por uno de sus bordes y se mueve libremente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el menisco no es una verdadera superficie articular como lo es el disco, donde sí va a dividir esta cavidad articular en dos subarticulaciones, una supradiscal y otra infradiscal. Esa es la diferencia entre uno y otro. Por eso cuando a ustedes le preguntan ¿qué tiene? Un disco articular interpuesto entre ambas superficies. ¿Estamos? Gracias, profe. Y vamos a seguir describiendo este disco articular. Si hacemos un corte para sagital, vamos a ver que en el borde anterior van a llegar fibras musculares del pterigoideo externo o lateral superior que van a llegar al disco y van a hacer que le va a dar estabilidad y movimiento
al mismo. Y desde la parte posterior le van a llegar Ali, fíjate que me estás escribiendo toda la pantalla, debe estar como administradora vos. Y desde la parte posterior vamos a tener una Uy, zona. disculpa, sí, No, no soy pasa yo, nada. disculpa. Una zona bilaminar posterior o retrodiscal. Bilaminar porque va a estar compuesta por dos bandas, una superior y otra inferior. Borrala, a ver si la puedo borrar yo. No, la tenés que borrar vos, Ali. Bueno, como le decía, por la parte posterior va a llegar una zona compuesta por dos bandas o láminas. Una superior, donde va desde el borde posterior del disco hasta el labio anterior de la cisura de Glaser. Esta van a tener muchas fibras elásticas. En cambio, la inferior, que va a ir del borde posterior al cuello del cóndilo, no presenta fibras elásticas. Y entre ambas láminas vamos a tener un gran plexo venoso que cuando el disco acompaña el movimiento del cóndilo, se va a llenar de sangre para que de esta manera aumente el tamaño y siempre va a mantener constante unión y contacto entre ambas superficies. Por eso acá lo vemos, al disco, la forma que tiene, los bordes más gruesos, supuestamente más delgado en la zona central. ¿Por qué es eso? Porque la parte intermedia del disco siempre es más delgada, avascular, ¿sí? Y es la que va a estar capacitada para recibir presiones. Sus bordes internos, externos, anteriores y posteriores van a ser siempre más gruesos. Y si ustedes, por ejemplo, agarran como hice yo, mi cráneo y al cóndilo mandibular, yo le pongo Cera Utility y lo colocan dentro de la cavidad glenoidea, van a ver que solo adopta esta forma, la cera, y van a ver que en la parte interna queda bien delgada, ¿sí? La parte intermedia, y a nivel de los polos, el externo y el interno, cómo varía su grosor. Esto es por la diferencia de espacio que vamos a tener existente en el polo interno entre la cavidad glenoidea y el polo externo de la cavidad glenoidea y el cóndilo mandibular. ¿Está? Ahí lo pueden apreciar bien y ver la forma que realmente tiene ese disco dentro de la cavidad glenoidea. Si vemos, por ejemplo, esta imagen, el espacio infradiscal, ¿sí? El disco propiamente dicho, el polo lateral del cóndilo, la llegada de las fibras musculares del pterigoideo. Y toda esta banda que decía acá atrás, con el plexo venoso que corresponde a esa zona retrodiscal. Ali, fíjate si lo podés borrar. Metete ahí donde tenés la plumita. Estoy tratando de borrarlo, pero vos sabés Fíjate que acá, se me ahí donde cayó tenés el la celular. plumita, No sé lo que pasó. Sí, sí. donde dice estoy borrador, te tal parás cual. encima y la borrás. Sí, estoy en eso, pero no me funciona porque se me cayó el celular. Por eso cerraron Bueno, todas. no pasa nada. Y este disco va a tener como función, primero, darle estabilidad a la articulación. Cuando el cóndilo mandibular, que es el que siempre se va a mover, ¿sí? Se desplaza, ya sea rotando o trasladándose, el cóndilo va a estar siempre apoyado
y va a proteger de esa manera para que ambas superficies articulares no rocen, ¿sí? Siempre estamos hablando de una articulación saludable, ¿sí? Lo otro que va a hacer es amortiguar, tratar de dispersar las presiones que se va a generar cuando esa articulación está en funcionamiento. Esa fuerza generada por compresión a través del tono y de las fibras musculares, el disco trata de absorberlas y disiparlas, no de absorberlas y trasladarlas al hueso, ¿sí? Por eso es fundamental que el disco articular esté estructura anatómicamente sano para que el funcionamiento de mi articulación sea el correcto. Del disco pasamos a la membrana sinovial. La membrana sinovial en realidad es una pseudomembrana, porque no tiene membrana basal, va a estar tapizando todo el interior de la cápsula, de lo que rodea y envuelve a mi articulación. Y va a estar conformada por células especializadas que son los sinoviocitos, ¿sí? Estos sinoviocitos vamos a tener células claras y oscuras, como se veía en esta imagen, que esto no es más que por el teñido cuando uno hace el preparado histológico. Pero estas dos células bien diferenciadas van a tener un rol completamente diferente, donde las oscuras van a ser las encargadas de fabricar el ácido hialurónico, que es una glicoproteína que está junto o dentro del líquido sinovial, que es el que va a lubricar y estar dentro de mi articulación, que es como la yema de, perdón, la clara del huevo, tiene esa misma consistencia y ese color transparente. Y a diferencia de las células oscuras, tenemos las claras, que esas ya tienen otro tipo de función, es la de eliminar. Por eso decimos que tiene una función macrofágica. Va a descombrar, sacar, eliminar todas las células que estén envejecidas, muertas o en algún proceso inflamatorio dentro de la articulación, ¿sí? ¿Y la función cuál es de este líquido sinovial segregado por estas células sinoviocitos que acabamos de mencionar? Es la de lubricar fundamentalmente, y esta lubricación se puede llevar a cabo a través de dos procedimientos distintos. Uno en forma de límite o de Lagrange. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Cuando mi paciente o yo estoy en reposo, hay siempre una pequeña contractura muscular, que es lo que conocemos como tono muscular. Entonces, ese tono muscular va a ser el contacto del cóndilo mandibular con el disco y el disco con la cavidad glenoidea, ¿sí? Sin llegar a apretar con fuerza, pero va a generar una cierta presión. Esto va a estimular a esta pseudomembrana y los sinoviocitos, esas células oscuras, van a liberar una pequeña cantidad de este líquido sinovial para que lubrique y no se peguen estas estructuras. Este líquido sinovial va a estar alojado en unas bolsas que están dentro de esa cavidad articular y la va a inyectar y va a bañar toda la superficie articular, supradiscal, infradiscal, impidiendo que se peguen
ambas superficies articulares. Ahora, cuando el paciente ya deja de tener ese pequeño tono muscular y ya contractura y genera movimiento en esta articulación, la expulsión de ese líquido sinovial es más cantidad y va a bañar y a lubricar toda la articulación, el interior de la misma, para que en el movimiento del cóndilo mandibular donde rota y se traslade, directamente no roce y se deslice sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Esa es la función de lubricación. Por otro lado, tenemos el intercambio metabólico. A través de este líquido sinovial le va a aportar sales minerales a ese tejido que conforma la articulación para que se mantenga en perfecto estado. Entonces, ya nombramos las superficies articulares, ya nombramos el disco, la membrana sinovial y otro componente fundamental es el sistema de ligamentos que vamos a tener accesorios y funcionales, que son el vigía de mi articulación, quien va a determinar el lugar o movimiento que está realizando la articulación, quien va a informar dónde está ubicada esa articulación. Y dentro de estos ligamentos vamos a tener tres tipos de ligamentos: los colaterales o discales, el ligamento capsular o cápsula y el ligamento temporomandibular. Y ahora vamos a describir cada uno de ellos. Los colaterales o discales, estos van a unir el polo interno del disco el borde interno del disco con el polo interno del cóndilo mandibular y el borde externo del disco con el polo externo del cóndilo mandibular. ¿Sí? Esto va a permitir que lo abrace como si fuese el asa de un balde y lo conecte al cóndilo mandibular. Entonces, el cóndilo mandibular, cuando esté rotando o esté trasladándose, siempre va a tener lo más unido posible el disco al cóndilo mandibular. Sobre todo, es fundamental en el primer trayecto del movimiento de la articulación, que es el de rotación, que esa rotación nunca es pura, pero que existe. Ahí va a estar firmemente unido el cóndilo rotando a través de estos ligamentos colaterales o discales al disco articular. Y después tenemos la cápsula. La cápsula, que es lo que envuelve, rodea a toda mi articulación. Vamos a tener una inserción craneal, donde por delante se va a insertar al cóndilo del temporal, por detrás a la cisura de Grasser, a la espina del efemérides por dentro y por fuera a todo lo que es el cigomo. Se va a reunir y se va a terminar uniendo a lo que es el cuello del cóndilo, ¿sí? Entonces, de esa manera va a envolver esta articulación. ¿Y esta cápsula qué función va a tener? Va a impedir que se despeguen, que se separen, que se luxen ambas superficies articulares. La base del cráneo siempre está fija, pero el cóndilo mandibular siempre va a tender a bajar, irse para un lado o para el otro. Y esta cápsula lo va a tener siempre unido o fijo al resto de la estructura, ¿sí? Y a su vez va a contener del lado interno esa pseudomembrana que va a contener el líquido sinovial, ¿sí? A su vez, esta cápsula, en su parte externa, se va a ver reforzada, por dos porciones. Una porción
horizontal interna y una oblicua externa, ¿sí? Que son el ligamento temporomandibular. Este engrosamiento o refuerzo que tiene en el exterior esta cápsula cumplen dos funciones completamente distintas. La externa, oblicua externa, con la misma inserción craneal y se inserta en el cuello del cóndilo, va a limitar el movimiento de rotación del cóndilo mandibular. ¿Cómo es esto? Si yo tomo a mi paciente, lo recuesto en el sillón, lo inclino completamente y yo le hago fuerza con mi pulgar en el mentón y el paciente está relajado, le voy a hacer una pequeña presión, voy a empezar a hacer movimientos de la mandíbula, voy a notar que esa mandíbula se mueve libremente, ¿sí? En ese momento, el cóndilo mandibular estaría generando una rotación en el eje horizontal, ¿sí? Ahora, cuando el paciente ya empieza a querer abrir más la boca, es decir, que ya va a superar esos 2 centímetros y medio de la primera apertura, ese cóndilo mandibular ya va a dejar de rotar para empezar a trasladarse. ¿Y esto por qué se da? Porque esta porción del ligamento temporomandibular se fija, ¿sí? Entonces va a impedir esta fijación que el cóndilo siga rotando y que el cóndilo comience a trasladarse a través de la cavidad glenoidea y el cóndilo del temporal, es decir, va a ir hacia abajo y hacia adelante, ¿sí? Esto solo se da en los seres humanos, ¿sí? En los animales, por ejemplo, no se da porque necesita tener una mayor apertura. Y si eso sucedería en el hombre, cada vez que abre, se terminaría ahogando porque terminaría comprimiendo parte de la garganta, por ende no podría respirar mientras abre la boca. Por ese motivo, el cóndilo primero rota y después se traslada por la fijación de este segmento del ligamento temporomandibular, ¿sí? Por otra parte, dijimos que tenemos una porción horizontal interna, que esa se va a unir al disco y al polo lateral del cóndilo. ¿Y en qué función va a tener esta porción horizontal interna? Esta es la de protección. Es decir, que si mi paciente, mi articulación, recibe un golpe en la mandíbula, lo que va a impedir es que ese golpe o esa fuerza genere algún tipo de lesión a nivel de los músculos, el pterigoideo externo superior, que éste se desgarre, se rompa por la fuerza del mismo. A su vez, va a impedir y va a proteger toda esa zona bilaminar posterior o retrodiscal posterior, ¿sí? Va a impedir que golpee con fuerza, va a impedir que mi cóndilo, por algún motivo, si la fuerza es muy grande, penetre dentro de la fosa cerebral media, ¿eh? De ahí la importancia de esta porción horizontal interna, ¿sí? Va a proteger, como se ve en esta imagen, fíjense, esa porción se tensa y lo que va a generar es la fractura del cuello del cóndilo. Este es el esposo de una colega, donde me llamó por teléfono, estaba jugando al fútbol, le pusieron un codazo mientras estaba jugando y le fracturaron la mandíbula. ¿Dónde? En el cuello del cóndilo. ¿Por qué? Producto de ese impacto. ¿Quién entró en función? Esa porción horizontal interna. ¿Está?
Bueno, acá justo tenemos la marca, pero si no, ahí se ve perfectamente dónde está la fractura, ¿sí? Y después tenemos accesorios, que estos en realidad hay que mencionarlos, pero que no influyen directamente con la articulación. El esfenomandibular, el estilomandibular, todos estos son ligamentos accesorios. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos confeccionando una prótesis completa de estos, ¿cuál teníamos que tener en cuenta? Había un ligamento que teníamos que tener presente, el ligamento pterigomandibular. ¿Por qué teníamos que tener este ligamento precisamente en cuenta a la hora de confeccionar una prótesis inferior completa? ¿Se acuerdan por qué era? Porque era un elemento paraprotético. ¿Cómo? Porque era un elemento paraprotético. Exactamente, este elemento paraprotético, así llamarlo, cada vez que el paciente abre la boca, se tensa y va a ser mi límite posterior. Nunca lo tengo que invadir. No tengo que calzar mi prótesis sobre este ligamento, sino cada vez que abre la boca, tac, la descalza y la saca. ¿Tá? Por eso va a ser hasta dónde tengo que llegar con mi prótesis inferior. ¿Sí? Bien. Acá vamos a ver un pequeño videito para que ustedes vean todas las estructuras que acabo de mencionar en funcionamiento. ¿Sí? Esto ustedes lo pueden ver por YouTube, que lo van a encontrar, y está muy bueno, muy didáctico, donde podemos ver, bueno, cóndilo mandibular, esa forma oblonga, alargada que tiene, con esas dos aristas, la cavidad glenoidea, ¿sí? Recubierta, como dijimos recién, tanto una y otra por ese fibrocartílago que teníamos, tejido conjuntivo fibroso y denso. La cápsula que va a rodear toda esa articulación. ¿Y cómo va a impedir que se separen esas dos superficies articulares cuando la mandíbula se mueve? Y ahí como marca el ligamento que recién mencionamos, la porción oblicua externa. Vemos el disco interpuesto entre ambas superficies articulares. Cómo acopla esas dos superficies completamente distintas entre una y otra. ¿Cómo se puede ver esa zona intermedia más delgada, que es la que va a estar capacitada para recibir esa presión cuando mi articulación entra en movimiento? ¿Y cómo trata de acompañar siempre el disco en movimiento con el cóndilo? ¿Sí? Para que esas dos superficies siempre estén en contacto. ¿Sí? Bien, ahora ya vimos, entonces, por un lado, la parte ósea, la parte de ligamentos, el líquido sinovial, el disco. Bueno, todo esto se tiene que poner en funcionamiento. ¿A través de qué? De las fibras musculares, ¿sí? Estas fibras musculares van a hacer o darle movilidad a esta articulación. Dentro de los músculos que van a entrar en función, vamos a tener el músculo macetero, ¿sí? Elevador por excelencia, donde va a tener un haz superficial y otro más profundo, ¿sí? Donde va a tener una inserción craneana en el arco y de ahí va a ir hasta la altura de mi ángulo o
borde inferior de la mandíbula, desde el ángulo hasta el segundo molar, ¿sí? Esta diferencia en cuanto a la posición de estas fibras musculares hacen que sea un elevador por excelencia, que me acople, me encaje el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. También va a actuar en protrusiva, pero es fundamental elevando la mandíbula. O el temporal, un músculo grande, con forma de abanico, donde se va a insertar en la parte lateral del cráneo, se va a reunir en forma de un cordón hasta la apófisis coronoide de mi mandíbula. Y vamos a tener que tiene fibras con distintas posiciones, inclinaciones. La anterior, donde asciende directamente en forma vertical, la media, que va hacia arriba y hacia atrás, y las posteriores, que prácticamente son horizontales. Entonces, ese abanico, esa disposición de las fibras musculares, hace que cada vez que esto se contrae, lleve y reposicione el cóndilo dentro de la cavidad glenoide, ¿sí? Y la contraparte de mi macetero, ¿cuál es? El pterigoideo interno o medial, donde van a sostener junto con el macetero la mandíbula, y cuando se contraen van a posicionarlos dentro de la cavidad glenoidea, como mencionado recién, ¿sí? Otro músculo fundamental, el pterigoideo lateral o externo, que acá podemos diferenciar dos vientres bien diferentes, uno de mayor tamaño y otro de menor tamaño, el superior y el inferior, ¿sí? El inferior, donde se va a insertar en la parte de la articulación propiamente dicha, en el cóndilo mandibular, ¿sí? Y en cambio, el superior se va a insertar en el disco y en el cóndilo, pero van a tener un comportamiento completamente distinto. ¿Por qué? Porque si el inferior se contrae, lo que va a generar es llevar la mandíbula hacia adelante, es decir, va a generar una protrusión de la mandíbula. Eso cuando se contraen tanto el derecho como el izquierdo. Ahora, si se contrae uno solo, lo que va a generar es una lateralidad de mi mandíbula. ¿Por qué? Porque va a generar que esa contractura me lleve la mandíbula o el cuerpo de la mandíbula hacia el lado contrario de donde se realizó la contractura del mismo. Y el superior, ¿cuándo va a entrar en funcionamiento? Cuando mordemos con fuerza, ¿sí? Cuando estamos apretando con fuerza, va a hacer que siempre cóndilo y disco queden perfectamente encajados, uno enfrente del otro con el disco interpuesto, ¿sí? Esa es la función. Por eso, cuando el paciente refiere o llega a la consulta con dolor, si ustedes palpan bien en el fondo del surco, subiendo por la tuberosidad, el paciente siempre va a acusar dolor, producto de la contractura en esta zona, ¿sí? Y después tenemos el digástrico y el genoioideo, que estos van a servir a fijar el ioides para que pueda mover la mandíbula y de esa forma poder hacer la deglución sin ningún tipo de problema. ¿Está? Bueno, vamos a parar acá, así la próxima seguimos con cinemática mandibular. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Sé que es un tema bastante escabroso, donde a veces cuesta un poco imaginárselo y comprenderlo. Por eso le puse el videíto ese que me pareció bastante didáctico.
el viernes vamos a seguir con la parte de cinemática mandibular. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias.